qué lindo tiempo para enfocarnos en los valores. Digo, en este día donde todo el mundo está pensando en qué van a comer esta noche o qué van a hacer, qué lindo es venir y poder estar adorando a nuestro Dios. Digo que cómo corremos el foco, bendecimos a los que no han podido llegar, seguramente nos están viendo por las redes, pero en esta mañana quería de una manera especial volver sobre algunos de los temas para no perder el foco, para estar siempre enfocados en lo que el Señor nos propone o donde nosotros tenemos que estar con nuestra mente puesta. Y en esta semana, o no sé desde cuándo es, pero ¿han escuchado o les suena la palabra DNU? No DNI, DNU. Todo el mundo no tenemos idea de lo que es el DNU. Para los que no saben, es el decreto de necesidad y urgencia que está rigiendo nuestro país o que ha soltado el presidente. Creo que no hay lugar, pero no sé si en Vialé nos llega esa señal, están bendecidos por ahí, pero digo, hay un bombardeo de información todo el tiempo con el DNU, con el DNU, con el DNU. Y digo, dentro de las filas del cristianismo también tenemos decretos de necesidad de urgencias espirituales. Yo no sé cómo le va a usted, pero yo digo, qué bueno es que empecemos a refrescar nuestra memoria, y para los que no saben, qué bueno es poder tener un sentimiento o una noción de lo que estamos hablando cuando nosotros estamos diciendo de la necesidad de urgencia. Y creo que en la tierra tenemos que reenfocarnos, porque veo en las noticias, veo en el periódico, todo lo que está dando vuelta como información es lo feliz o lo triste que se pasa una fiesta. Yo no sé a cuántos le produce tristeza la fiesta, ¿sí? ¿Y a cuántos le produce alegría? ¿Y a cuántos no le produce nada? Porque hay algunos que lo pasan como si no pasara nada, pero realmente hay un hecho. ¡Feliz cumpleaños! ¿Qué le va a hacer? Fue la semana pasada, pero está bien. Pero no te vi la semana pasada. Bueno, qué bueno es que no pase desapercibida esta fiesta, esta fecha, porque para los cristianos tiene una connotación. Podemos discutir y sabemos fehacientemente que en esta fecha realmente no nació Jesús, sino que fue unos cuantos meses adelante, pero en general se ha establecido como una fecha donde estamos recordando un cumpleaños, y más de una vez, más que un cumpleaños parece un velorio en nuestra casa, o no estamos entendiendo lo que significa. Esto quiere decir mucho. ¿Saben por qué le digo? Porque hay veces como tenemos el foco fuera de lugar, fuera de alcance. Muy bien. Usted los ve que duerme, que se sienta, que no hace nada, pero a la hora de traer el té, gracias. Y el agua viene. A la hora de ver las noticias en este tiempo, lo que se ve es lo difícil que va a estar de pasar una Navidad sin una gran comida, sin un juguete, ¿no? Y en realidad, ¿cuántos pensamos en qué le regalamos al que cumple años? No que nos regalamos entre nosotros. Yo no sé cómo le va a usted, pero si usted cumple años, no entiendo que el que cumple años le está regalando a toda la gente que viene a visitarlo. No funciona de esa manera, por lo menos no en mi casa. Pero con el Señor pareciera ser que sí, porque yo no sé, piense, el niñito Dios te trajo este juguete. No solamente que el niñito Dios no te va a traer un juguete, sino que estamos pasando una información errónea a las generaciones, y nos han pasado informaciones que no están buenas, porque estamos desdibujando verdaderamente lo que es una celebración con Él. Porque hacemos celebración entre nosotros, y más de una vez en una casa o en alguna mesa al que cumple años lo hemos dejado afuera, y vemos qué vamos a comer, cuánto vamos a tomar, cómo vamos a hacer para que no nos caiga mal la comida. Estaba viendo algunos programas ayer en televisión que pasé y estaban dando las recetas de cómo hacer para que la comida no te caiga tan mal y no te sientas tan pesado. O sea, nunca ver cuál es el motivo
por el cumpleaños. Nunca, digo, cómo se perdió el foco y qué bueno que los cristianos empecemos con el DNU espiritual para ver las leyes espirituales que nos están rigiendo. Gracias por el amén. Hay un montón de leyes espirituales que nos tienen que regir, pero sin embargo más de una vez nos metemos dentro de un sistema que no nos compete, que no es nuestro sistema, y nos metemos a hacer muchas de las cosas que normalmente la gente común hace, que no tiene el foco puesto en Cristo Jesús. Ahí está hablando el Señor por teléfono. Digo, qué bueno que nosotros en este tiempo y tomemos esta mañana para hacer esta reflexión. Decir, verdaderamente nuestro foco está ubicado en las cosas celestiales y en las leyes espirituales. Veo como la necesidad de que nuestro país funcione, y me parece muy bien que haya soltado un DNU, más allá de que se discuta, no se discuta si va por la Cámara, si va por el Congreso o no va por el Congreso, más allá de eso. Digo, qué importante es que podamos nosotros, más allá de analizar, ¿cuántos han estado analizando el CBU de acá de la Tierra? DNU, CBU. Sí. Okay. ¿Hay alguien que lo ha estado analizando y viendo los beneficios que esto tiene? Muy poquitos. Viven en Argentina, o sea que sería bueno también que las leyes estas mínimamente las sepamos. Pero más allá de esto, me interesa en esta mañana hacer centro en las leyes espirituales. Y digo, más allá de un decreto, más allá de lo que nosotros podemos ver, percibir, qué bueno es que nosotros en este tiempo podamos estar metidos dentro de lo que es la voluntad del Señor y pegando en los tiempos. Fíjense, hay un pasaje en Job, le animo a que lo podamos buscar. Oh, gracias, pensé que no había nadie acá. Bien, Faco. Gloria, ¿se puede sentar en el banquito y tocar el teclado? Le estaba por decir si se puede sentar en el teclado, no sería conveniente. Pero acompáñame con el Facu, los dos, ¿sí? ¿Pueden ser? Gracias. Como yo soy el pastor, no me dicen nada. Señor los bendice. Fíjense lo que dice Job 38:33. ¿Era su día de descanso? Muy bien, muy bien. No hay descanso, no hay descanso. Muy bien, Gloria. Job 38:33. Yo no sé cuántas veces usted leyó este pasaje, pero me gustaría que reflexionemos un minuto sobre esto. Dice, ¿conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Puedes establecer mi dominio sobre la tierra? Voy de nuevo. ¿Conoces las leyes que rigen los cielos? ¿Saben que en los cielos y en la tierra hay leyes espirituales? Por eso le estaba preguntando Dios a Job, ¿conoces? ¿Tenés idea de las leyes que rigen los cielos? ¿Hay leyes que rigen en los cielos? Bueno, algo de esto en Hebreos han visto, los que han hecho Hebreos este año, bastante fuerte. Fíjense lo que dice Jeremías 33:25. No sé si son pasajes muy conocidos estos, pero me gustaría que en esta mañana pudiéramos tener una reflexión sobre esto y decir, a ver, estoy entendiendo lo que las leyes espirituales me están rigiendo, más allá de decir o tener un mensaje de decir, saben que el 25 de diciembre la fecha está corrida porque bíblicamente nació Nimrod, pero no quiero hablar de eso. Simplemente decir, ya que estamos festejando, festejemos con conocimiento, ¿sí? Y si vamos a festejar algo, que sea el cumpleaños de Jesús, y esta noche no lo deje afuera. Hágalo pasar, pase un tiempo de oración con Él, pase un tiempo más allá de la comida. La comida, si come demasiado y no está acostumbrado, le va a hacer mal. Por ahí no sé si vieron las desubicaciones que tenemos, ¿no? Comemos, ¿a cuánto le gustan el pan dulce con frutas? Frutas secas, cuando tenemos fruta de estación. O sea, estamos mal, ¿no? Comemos garrapiñada y todo ese tipo de cosas que son
bien calóricas y tenemos un calor que no puede ser y después nos tomamos no sé cuántas gaseosas, digamos gaseosas, porque estamos muertos de sed, porque es tiempo de calor, no es tiempo de frío. Me pasaba Rodrigo, estuvimos en Noruega en este tiempo con ellos, y me pasaba la cantidad de nieve que tienen. No, impresionante. Yo le pasé la pileta y el calor que tenemos acá, para que vea. Pero digo, claro, todo esto está preparado, pero para otra celebración, ¿sí? Por eso comen las frutas que no pueden comer frescas, la comen en un pan dulce. Por eso hay tantas otras cosas bien calóricas, ¿no? que comemos. ¿Y a cuánto nos gustan? ¿Cuánto las comemos? Y yo también me prendo y las como también. Pero digo, qué falta de entendimiento, porque estamos fuera desenfocados. Y creo que tenemos que aprender a volver al foco. Iglesia, tenemos que aprender a volver al foco. Fíjense lo que dice Jeremías 33:25. Así dice el Señor: si yo no hubiera establecido mi pacto con el día y la noche, ni hubiera fijado las leyes que rigen el cielo y la tierra. ¿Leyes que rigen qué? Wow. Quiere decir que hay leyes espirituales que nosotros donde deberíamos indagar y donde deberíamos dominar. Vamos con el DNU. La primera ley que me gustaría que pudiéramos tocar rápidamente, vamos a tocar algunas leyes como para hacer memoria, simplemente para refrescar esto. La paga del pecado es muerte. Una ley espiritual. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 6, verso 23. Utilicemos la Biblia o los celulares o los dispositivos que tengamos, pero qué bueno es que podamos acompañar, más allá de que lo lea ahí, el que no tiene lo puede leer, pero qué bueno es que usted también lo esté siguiendo. Un pasaje altamente conocido, ¿no? Romanos 6, 23 dice: porque la paga del pecado es muerte, mientras que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. La paga del pecado es muerte. ¿Saben por qué? Porque es una ley espiritual. Todo lo que es pecado obedece a una ley. ¿Y de dónde sale esto? De Génesis capítulo 2, verso 15. Vamos a utilizar mucho la Biblia en esta mañana, así que... no. Ah, ¿sí? ¿Están veloces? Muy bien. Génesis 2, 15 al 17 dice: Dios, el Señor, tomó al hombre y lo puso en el jardín del Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Dios, el Señor, le ordenó al hombre: puedes comer de todos los árboles del jardín, pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no deberás comer. ¿Y cómo sigue diciendo? El día. ¿Qué va a pasar? Morirás. El día que comas del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿De qué árbol tenían que comer o alimentarse? De cualquier otro árbol y del árbol de la vida. Fíjense, en este tiempo nosotros deberíamos estar deseando comer el árbol de la vida. Únicamente. ¿Qué es el árbol de la vida? Cristo. El árbol de la vida es Cristo. El que coma de Cristo vivirá. El que coma el árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿qué va a pasar? Morirá. ¿Por qué? Porque ya había pecado y a través de Adán el pecado entró. Fíjese lo que dice Números 32, 23. Su pecado... en serio que están veloces. Su pecado lo alcanzará. Su pecado, ¿qué va a pasar con el pecado? Lo alcanzará. Pero si no cumplen su palabra, entonces habrá pecado contra el Señor, y estén seguros de que su pecado los alcanza. O sea, ¿el pecado me puede alcanzar? Hechos, fíjense lo que es justicia de Dios. Porque acá estamos hablando de algo donde nosotros debemos tener nuestro basamento bien firme, ¿no? Fíjense lo que pasaba en Hechos de los Apóstoles, capítulo 28, verso 4. ¿Se acuerdan lo que pasaba ahí, no? Pablo había llegado después de un naufragio, ¿sí? ¿Se acuerdan el contexto?
Dice el 28:4, los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Aunque se salvó del mal, la justicia no le permitirá vivir. ¿Qué había pasado en ese tiempo? ¿Se acuerdan lo que pasó? Pablo había descendido de un naufragio, había llegado a una isla, habían llegado con vida, y los lugareños del lugar, de la isla, lo vieron recogiendo leña porque estaban queriendo hacer fuego, y cuando fue a sacar leña, ¿qué pasó? Vino una víbora y le picó, y él andaba con la víbora, debe ser colgando, básicamente. Y debe ser que los lugareños vieron qué clase de víbora era. Y estaban esperando que se hinchara, estaban esperando que muriera. Y ellos mismos dijeron, fíjense lo que dice el versículo, los habitantes de la isla, al ver la serpiente colgando de su mano, se decían unos a otros, sin duda, este es un asesino. Wow. Aunque se salvó del mar, la justicia no le permitirá vivir. Romanos 5:12 dice, la muerte pasó, las maldiciones generacionales, cuando Adán pecó, el pecado entró en el mundo. El pecado de Adán introdujo la muerte, de modo que la muerte se extendió a todos, porque todos pecaron. O sea, vamos resumiendo, el pecado produce como consecuencia la muerte, porque es una ley. Los cielos pusieron esa ley. Adán pecó, la ley sobre el pecado cayó sobre Adán y sobre la gente, y todo el que peca está separado de Dios, está errando el blanco, está separado literalmente de la presencia de Dios. Digo como ley natural, quiere decir que por más que yo haga buenas obras, si yo peco, ¿qué hay en mí? Muerte espiritual. Pero una puerta abierta para que el enemigo nos pueda sacudir, nos pueda zarandear, nos pueda bofetear, nos pueda avergonzar. Cuando empezamos a pensar las consecuencias del pecado, todo pecado tiene consecuencias. ¿Cuántos saben esto? Es una ley espiritual. ¿Sí? Éxodo 24:5 dice, el pecado de idolatría pasa hasta la 4ª generación. No te hagas ninguna clase de ídolos ni de ninguna cosa que esté en los cielos, ni en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre los hijos. Todas las familias de los que me rechazan quedan afectadas hasta que los hijos de la 3ª y 4ª generación. O sea que hay pecados que pasan hasta la 3ª y 4ª generación. Sabíamos esto, ¿verdad? Sí. Ley espiritual. Por eso trabajamos mucho sobre las iniquidades en esta casa. Por eso trabajamos mucho en aquellas cosas que venimos cargando de un peso que han cometido nuestros padres y un pecado que han dejado la puerta abierta para que esto que pasa hasta la 4ª generación lo podemos cortar, y a través de nuestra generación podemos heredar bendición. Lo estamos entendiendo esto, no hace falta de tener... Bueno, aunque en cada uno de estos puntos podemos tener toda una prédica, ¿no? Porque creo que es muy amplio, nada más que estoy queriendo hacer unos repasos para que el DNU espiritual lo podemos llevar en esta mañana para refrescar simplemente nuestra memoria. Hay iniquidades que yo debo cortar. Hay pecados generacionales que yo debo cortar. ¿Y cuáles son los pecados generacionales? Alguien que me diga un pecado generacional que pasa de generación en generación. Idolatría, claro que sí, acá lo leíamos. Alcoholismo, wow, puertas abiertas, ¿no? Eso, ¿cómo? Fornicación, adulterio. ¿Y esto se puede pasar de generación en generación? Ocultismo, violencia. Wow.
yo tengo que estar atento porque hay una ley espiritual que me dice que si yo no corto ese pecado, se genera una iniquidad. Y el Señor vino para romper las iniquidades de su pueblo. El Señor vino para establecernos en otra posición, pero claro, hay una ley del pecado que está sobre nosotros, que nosotros en este tiempo tenemos que ser bien hábiles y tener nuestro foco bien puesto para no caer nuevamente en ninguna iniquidad o ningún pecado generacional. El Señor nos puede liberar, pero nosotros voluntariamente podemos pecar. Hola. Si nosotros no tenemos bien el foco puesto, yo tengo que hacer una reeducación de aquellas cosas que me venían persiguiendo como pecados. ¿Está bien? Vamos a la ley número 2. La dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Esto dice Romanos 8:23. Fíjense lo que dice. Está la ley del pecado, pero gracias al Señor está la dádiva o el regalo de Dios, ¿no? Que nos da vida eterna. Dice Romanos 6:23. Pues la paga que deja el pecado es muerte, pero el regalo que Dios da es vida eterna por medio de Cristo Jesús, nuestro Señor. Como está la cosa mala, está lo bueno, ¿no? Jesús vino a traer luz. Voy a decir, pastor, pero todo esto lo sabemos, sí, pero es necesario que lo recordemos en esta mañana. ¿Saben por qué? Porque empiece a verlo como ley espiritual. Son leyes. El pecado me puede perseguir hasta la 4ª generación, pero Jesucristo vino para darme vida y vida en abundancia. Entonces yo tengo una gran promesa acá. Digo, yo no puedo dejar en este día de mencionar, porque cuando Jesús vino a esta tierra, vino con un proyecto, con un plan, porque Adán fracasó en el plan que Dios tenía, tuvo que mandar Dios a su Hijo para que su Hijo nos diera la posibilidad de ser redimidos para tener vida eterna. Si no íbamos a tener vida eterna con el pecado, pero ahora con Cristo tenemos vida eterna para salvación juntamente con Él. Ley espiritual. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. Fíjense lo que dice Romanos capítulo 8, verso 2. Estoy leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Porque ustedes pertenecen a Él, el Espíritu, el poder del Espíritu que da vida, los ha librado del poder del pecado que lleva a la muerte. El Espíritu de vida, Cristo Jesús, cuando viene a nosotros, ¿qué nos da? Vida, para deshacer lo que el pecado había hecho. Quiere decir que yo estaba dispuesto en un camino de destrucción, y cuando interrumpe Cristo en mi vida, cuando yo me meto en Él está en mí, ¿qué pasa? Él pone vida ¿en dónde? En mi espíritu, ley espiritual. Quiere decir que cuando yo recibo a Cristo Jesús hay una ley espiritual que me dice que todo lo que era para muerte, para destrucción, se terminó. Vamos bien, ¿no? Lo estamos entendiendo perfecto. Estamos hablando del DNU espiritual, ¿verdad? Estamos hablando de cosas que son altamente básicas, pero es necesario que en este día volvamos a la fuente para decir, no me puedo perder de vista quién es el Jesús que en esta noche celebro. Decimos Nochebuena. ¿Tiene idea por qué es buena la noche? Habrá mucha gente que tiene idea por qué le dicen Nochebuena. No me quiero meter en eso. Jesús, fíjense, Jesús no anuló la ley, porque si estamos hablando de leyes, no dice que vino a anularla sino a cumplirla, ¿verdad? En la cruz lo que anuló fue el acta de decreto, el registro de los cargos que eran en nuestra contra. Eso fue lo que hizo Jesús en la cruz. Esto es lo que dice la palabra. Él rompió ese decreto, ese contrato que iba diciendo todos los pecados que nosotros teníamos, clavándolos en la cruz. ¿Y qué hizo con esto? Los destruyó, los rompió. Y con esto avergonzó al diablo. ¿Por qué? Porque el diablo vino con la disposición de matarnos. Según Corintios dice, vino a robar, matar y destruir. Propósito del diablo. Pero Él vino para dar vida y abundante vida.
en el espíritu, pero también en la carne. Porque no solamente lo puedo pasar por el espíritu, sino que si mi espíritu gobierna a nuestra alma no va a somatizar pecado, sino que va a pasar a nuestro cuerpo salud. ¿Estamos entendiendo esto? Mi espíritu, cuando encuentra a Cristo, tiene vida. Si no encuentra a Cristo, ¿qué tiene? Ley espiritual. ¿Lo vio alguna vez como ley espiritual a esto? Yo no sé si usted lo vio antes. Pero cuando leo en Job que él estableció en los cielos y en la tierra leyes, digo, Señor, no hay nada improvisado en las cosas que voy a hacer, sino que ya está decretado. Ya hay un DNU de urgencia. El mundo tiene que saber esto. La gente que está desesperada en este tiempo tiene que saber esto. La tercera ley, la ley de la siembra y la cosecha. ¿Es una ley? Gálatas 6:7. Fíjense lo que dice. Van al palo los chicos. No sé si están queriendo ir rápido o cómo. La ley de la siembra y la cosecha dice en Gálatas 6:7, no se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha. Wow. Y fíjense el poder de Jesús. Nosotros hemos sembrado pecado, Él nos da vida. Nosotros estábamos para muerte y Él nos da vida eterna. Pero eso es a través del entendimiento. Ley de la siembra y la cosecha. Si yo siembro odio, ¿qué voy a cosechar? Si siembro infidelidad, ¿qué voy a cosechar? Ley. Esto no es por si las dudas, en una de esas no me va tan mal. Si yo no sé reconocer esta ley, estoy en un serio problema de la siembra y la cosecha, porque lo que yo siembro, eso mismo cosecho. Si no, cualquier cosa le discutimos a Pablo, que escribió ahí a la iglesia de Galacia. Fíjense lo que dice en Mateo 26:52. Mateo 26:52. Guarda tu espada, le dijo Jesús. Los que usan la espada morirán a espada. Vamos de nuevo, ¿no? Si yo soy duro, si yo soy recio, si yo soy mal gestado, acá no hay ninguno, pero por las dudas alguien conoce a alguien, digo, es lo que voy a cosechar. Yo no puedo cosechar bondades si yo estoy sembrando todo el tiempo dificultades. ¿Vieron que hay personas que lo único que hacen cuando uno se le acerca es dificultad? ¿Conocen a alguien así? ¿No? Y si conoce a alguien, bendígalo en el nombre de Cristo Jesús para que cambie. Porque digo, todo lo que siembro, voy en primera persona, eso voy a cosechar. Los violentos mueren por la violencia, ley espiritual. Pero si siembro amor, ¿qué voy a cosechar? Wow. Si yo quiero que me amen, ¿qué tengo que hacer? Re fácil, ¿no? Es ley. Pero yo siembro amor y no recibo amor. Sigue sembrando. Que tarde o temprano, dice Gálatas 6, 9 y 10. ¿Lo leemos? Así que no nos cansemos de hacer el bien. A su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencido. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial ¿a quién? ¿Cuál es el problema de que cuando yo doy amor y no recibo amor, qué es lo primero que me pasa? Me frustro, me canso. No se lo merece. No es lo que está diciendo la Biblia acá.
Si no nos cansamos, cosecharemos. El problema está en no cansarnos de hacer el bien. Bueno, pero parezco el tonto del barrio, ¿no? Porque estoy haciendo siempre el bien y nunca me devuelven. Hay una ley espiritual que dice que tarde o temprano voy a cosechar. ¿Me escuchó bien? Hay una ley espiritual que me dice que voy a cosechar. Y fíjense lo que dice Lucas, capítulo 6, verso 31. Lucas 6, 31. Traten a los demás como le gustaría que ellos lo trataran a ustedes. Qué difícil. Qué difícil cuando nosotros tenemos que, cuando estamos esperando que nos traten, nosotros empezar a tratar a los otros cuando siento que hay hostilidad. Pero es una ley espiritual que tarde o temprano vamos a cosechar. ¿Me están siguiendo? ¿Sí? De la ley de la siembra y la cosecha salen otras leyes. Y acá va parte de lo que es el Sermón del Monte, ¿no? El perdonar, por ejemplo. Che, pero todo esto ya lo sabemos, sí, sí. Pero me gustó que en esta mañana podamos recordar, ¿saben por qué? Porque estamos recordando a quién. A Jesús. El perdonar, Mateo 6, 14. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará. Vamos lo que sería diferente. Si no perdono, ¿puedo esperar que mi Padre Celestial me perdone? Hola. Nos estamos metiendo en un lío acá. Porque ¿a cuántos nos gusta que nos perdonen? ¿Cómo te va con el perdón? Digo, cada uno de estos podría ser totalmente una prédica, ¿no? Pero digo, ¿cómo nos va con el perdón? Estamos con esa disposición. ¿Saben por qué? Porque es ley. Cuando uno lo da como opcional, bueno, en una de esas si me sale lo hago. Cuando es ley hay que cumplirla. Y acá estamos en el Nuevo Testamento, no estamos en el Antiguo Testamento. Y Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla. Entonces el hecho de perdonar es algo que tiene que ser implícito dentro de nuestras vidas. ¿Por qué? Porque tenemos a quien nos perdonó. Si no, seríamos como aquel que se le perdonó un montón de deudas. ¿Se acuerdan el pasaje, no? Que se le perdonó un montón de deudas y cuando salió no quiso perdonar al que le debía 2 monedas. Lo quiso meter en la cárcel, lo llamaron y lo metieron hasta que pagara lo último. Digo, ¿cuántas cosas el Señor nos perdonó? ¿Puede hacer memoria? Porque estamos celebrando a nuestro Señor Jesús. ¿Cuántos pensamientos Él me perdonó? ¿Cuántos hechos? ¿Cuántos actos? ¿Cuántas cosas he hecho en mi vida que he recibido el perdón? Y es necesario que yo me sienta perdonado por el Padre, porque dice que Él echó todos nuestros pecados ¿a dónde? Al fondo de la mar y nunca más se acuerda de ellos. Ah, bendito sea el Señor. Ahora, el problema está en cuando nosotros mismos no nos hemos perdonado y tenemos que trabajar el perdón y tenemos que hacer esto entendiendo que hay una ley espiritual detrás de esto, que si yo perdono, mi Padre Celestial me va a perdonar a mí. Ah, pero yo no leí la letra chica de la ley esa. Es necesario que nosotros podamos analizar y ver las bondades que nosotros tenemos, pero también las responsabilidades que tenemos, porque acá pasa mucho por nuestra responsabilidad. Che, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Porque tengo que conocer a quién festejo. Porque tengo que conocer las bondades que tengo y las leyes que Él dejó, tanto en el cielo como en la tierra. Lucas 6, 37, no juzgar. Uy, seguimos de mal en peor. Qué fácil es juzgar, ¿no? Pero fíjense lo que dice Lucas. No juzguen a los demás y no serán juzgados. No condenen a otros para que no se vuelva en su contra. Perdonen a otros. ¿Y qué dice? Y ustedes, otra vez. El prejuicio. Enjuicia a alguien antes de darle la oportunidad de defenderse, ¿no?
¿Cuántos son prejuiciosos? Ven a una persona y ya su prejuicio le levanta barreras. ¿Le pasa? Y digo, ¿cómo tengo que yo lidiar con esto? Porque hay una ley que dice que en la medida que yo no juzgue, no seré juzgado. Quiere decir que si yo juzgo, seré juzgado. Y con la misma vara que mido me van a medir. Es tremendo. O sea, el hecho de no poner un prejuicio o no meter un juicio con alguien que estoy viendo porque no me cae bien o porque tengo algo de piel que no me va, no juzguen a nadie. Gracias por el amén, gracias por la alegría. Es ley espiritual. Fíjense cómo tiene que ser el trato de no juzgar. Mateo 7:2 dice, pues serán tratados de la misma forma en que traten a los demás. El criterio que usen para juzgar a otros es el criterio con el que se les juzgará a ustedes. ¿Qué tengo que hacer primeramente? Cambiar mi cabeza. Porque si yo no modifico y si Cristo... Vamos a apelar a lo espiritual. Vamos de nuevo. Tiene que Cristo venir a abolir toda la ley del pecado. Quiere decir que si yo estoy juzgando, estoy pecando. Entonces hago la tarea de Cristo Jesús inútil. Porque hay una ley que dice que si yo no perdono, si yo no amo, si yo juzgo, de esa misma manera seré juzgado. ¿Por qué? Porque estamos, no se olviden de la ley que estamos, de la siembra y la cosecha. Esto quiere decir que hay cosas que todavía debo seguir mejorando. Hay cosas que todavía el Espíritu no ha gobernado sobre algunas emociones de mi vida para que yo esté en esa categoría de llegar delante del Padre con un entendimiento diferente, con un formato diferente. Fíjense, cada persona determina la medida de gracia bajo la cual quiere vivir. O sea, yo determino la medida de gracia en la que quiero vivir. ¿Por qué? Porque si amo, me van a amar. Porque si no juzgo, no seré juzgado. ¿Se están dando cuenta de la ley, no? O sea que yo no puedo decirle, Señor, ¿por qué razón estoy viviendo en esta desgracia que estoy metido? Porque cada uno está metido o provoca la gracia en la que quiere vivir. De la ley de la siembra y la cosecha se desprende otra ley, Malaquías 3:10 al 12. Pastor, esa la sabemos. Está hablando del diezmo ahí, ¿no? Saben que la ley del diezmo garantiza prosperidad. No es para predicar de esto y hacer toda la ley de la prosperidad, sino que es una ley también del Señor. No por no querer hacerlo, tengo que desconocer que es una ley del cielo. ¿Saben qué? Hay mucha gente que no cree en Cristo Jesús y practica esto. ¿Y saben qué le da resultado? ¿Saben eso? Hay mucha gente que practica el diezmar y le da resultado. ¿Sabe por qué le da resultado? Porque es una ley. ¿Qué dice Malaquías 3:10 al 12? Traigan todos los diezmos al depósito del templo para que haya suficiente comida en mi casa. Si lo hacen, dice el Señor de los ejércitos celestiales, le abriré las ventanas de los cielos, derramaré una bendición tan grande que no tendrán suficiente espacio para guardarla. Inténtenlo, pónganme a prueba. Sus cosechas serán abundantes. Fíjense la bendición. Y ahí va la ley. Sus cosechas serán abundantes porque los protegeré, fíjense, de insectos y enfermedades. Las uvas no caerán de las vides antes de madurar, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Entonces
todas las naciones los llamarán benditos, porque su tierra será un deleite, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Digo, yo no sé cómo le va, ¿cuántos tienen árboles frutales en su casa? ¿Hay alguien que tiene? ¿Cómo le fue de la última prueba, de la última pedrea que cayó? Los frutos. Cuando íbamos a Mendoza, es muy frecuente que en Mendoza caiga piedra. Y me llama la atención porque dice, las uvas no se van a caer de su racimo. ¿Y saben qué han hecho para que los cultivos estén cubiertos por la piedra? Han puesto tejidos y tejidos, hectáreas y hectáreas de tejido para que si cae piedra, la piedra no le rompa la uva, el fruto. Y digo, pero acá hay una ley espiritual que dice que si yo soy prosperado porque estoy siendo obediente y dando el diezmo, estas señales por obedecer a la ley me van a seguir. Ya sé, va a haber alguno que dice, pero no es del Nuevo Testamento, la vieja historia. Simplemente cierro con esto, en este punto. Antes de la ley estuvo Abraham. Y Abraham, siendo entendido en los tiempos, le dio el diezmo a Melquisedec. No había ley, Moisés no estaba ni en los lomos de Abraham. Sin embargo, él ya estaba siendo entendido y a Melquisedec le diezmó cuando peleó contra los 5 reyes, ¿se acuerda? Y le dio lo mejor del botín. ¿Cuál sería el diezmo de lo mejor del botín? Seguramente que no era el 10%. Lo vamos a dejar ahí. Ley espiritual. Sigue desprendiéndose de la ley de la siembra y la cosecha. Lucas 6:38. El dar. Den y recibirán. Den y recibirán lo que den a otros. Fíjense cómo lo dice en esta versión NTV. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya más lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. Fíjense esto, la cantidad que den determina la cantidad que recibirán a cambio. Me parece bien cruda la nueva traducción viviente, ¿no? La cantidad que doy determina la cantidad que voy a recibir. Y esto no es para estar midiendo voy a dar porque me dan, porque ahí hay un corazón corrupto, sino el dar sin esperar recibir. Es ahí cuando se ejecuta la ley. Saben que esto también es una ley espiritual, ¿no? Fíjense, lo estamos entendiendo esto, ¿no? ¿Sabe a quién estamos celebrando? Al que hizo las leyes, al que las decretó. Romanos 8, 20 al 22. Contra su propia voluntad, toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios. Sin embargo, con gran esperanza, la creación espera el día en que será liberada de la muerte y de la descomposición y se unirá a la gloria de los hijos de Dios, pues sabemos que hasta el día de hoy toda la creación gime de angustia como si estuviera en dolores de parto. ¿Usted sabe que el Señor hizo toda la creación para que nos favoreciera? Dice en Romanos 8, 28, y sabemos que Dios hace todas las cosas, cooperen para bien. Hay algo que me estoy comiendo. Y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Sabe que el diseño de la creación fue para que cooperen para el bien nuestro? Esto también es ley, ¿eh?
Toda la creación, todo lo creado en esta tierra estuvo diseñado por Dios para que cooperen, para que nos ayuden a favor nuestro. ¿Saben por qué? Porque somos la obra de privilegio de Él. Esto es ley también. Vamos a la cuarta ley. Lo estamos entendiendo, ¿no? ¿Está muy apurado para ir a comer? No, vamos a seguir un ratito más. ¿A la noche, hoy al mediodía no se come? Bueno, tranquilo. Va a llegar con mucho hambre a la noche. Dad gracias en todo. ¿Cuántos son agradecidos permanentemente? Bien. Dice en Primera de Tesalonicenses 5:18, Primera de Tesalonicenses 5:18, NTV, sean agradecidos en todas circunstancias, pues esta es la voluntad de Dios para ustedes, los que pertenecen a Cristo Jesús. ¿Qué es la voluntad de Dios? Ley, que seamos agradecidos en todo. Y cuando la cosa no viene tan bien, dicen todo, ¿no? O sea que en todo, Señor, estamos pasando una tristeza. Te agradezco por la tristeza. ¿Sabe que esta es la voluntad de Dios? Que seamos agradecidos. Fíjense lo que dice 2 Corintios capítulo 6, verso 10. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Amén, diga alguien. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. Hey, guárdelo a este versículo, 1 de Tesalonicenses. Lo leo de nuevo. Hay dolor en nuestro corazón, pero siempre tenemos alegría. Somos pobres, pero damos riquezas espirituales a otros. No poseemos nada, sin embargo, lo tenemos todo. ¿Saben por qué? Por esta ley, que la número 2, que teniéndolo a Él, tenemos todo. Teniéndolo a Él, Él transformó el pecado que nos llevaba a muerte para darnos vida y vida en abundancia. Quiere decir que todo lo que venía a ser contrario para nuestra vida, Él lo tornó en bendición. Todo lo que iba a ser de muerte es para vida. Y aunque no tengamos nada, tenemos para dar espiritualmente a otros. Hey, piensen esta noche. ¿Cuánta gente va a pasar tristes solos, angustiados, porque no tienen familia quizás, porque se le ha muerto algún familiar, porque está pasando una circunstancia? ¿Y qué podemos hacer nosotros? Aunque no tengamos una gran comida, le podemos dar espiritualmente algo poderosísimo, que es a Cristo Jesús. La paz que nosotros tenemos le damos. Pedro y Juan le decían, ¿se acuerdan de la puerta de la hermosa? No tengo ni plata ni oro, mas lo que tengo te doy. No tenían nada, su billetera estaba pelada, pero tenían algo especial que le podía bendecir a este que estaba mendigando. Y cuando soltaron la palabra, esa palabra se efectuó y le dieron todo. De no tener nada pasó a tener todo. Santiago 1:4, fíjense lo que dice la Reina Valera. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Ley número 5. Todo se hará como creíste. Mateo 8:13 dice, luego Jesús le dijo al centurión, ve, que todo suceda tal como has creído. Y en esa misma hora aquel siervo quedó totalmente sano. El tema de creer y ejecutar lo que creemos, somos lo que creemos, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo en eso? Ahora, yo tengo que aprender a empezar. Estoy haciendo, chicos, estamos haciendo un repaso, ¿no? Todo esto lo sabemos. Pero qué bueno es refrescarlo en esta mañana. Y si hay alguien que no lo sabía, qué bueno que lo sepa. Porque
Proverbios 23:7 dice, porque cuál es su pensamiento en su corazón, tal es. Yo tengo que aprender a cambiar mi sistema de creencia. Y qué bueno que si nunca lo cambié, lo empiece a cambiar. Porque mi sistema de creencia me lleva a creer cosas erradas. Si yo creo que me voy a enfermar, ¿qué va a pasar conmigo? Hola. Porque lo que temí, eso me sobrevino. Porque lo creí. Ahora, si yo estoy creyendo que soy sano, voy a tener salud. Si yo estoy creyendo que una enfermedad no me va a matar, sino que voy a poder sortear la enfermedad, sistema de creencia, ¿qué va a pasar conmigo? Si yo creo que voy a poder conquistar y comprar una casa, ¿qué va a pasar conmigo? Uy, amén, bien, Eric. Claro que sí, porque mi sistema de creencia determina quién soy. Porque si yo creo no con mis posibilidades y empiezo a ver mi bolsillo, empiezo a ver cuánto gano, eso no es fe, es ver lo que tengo. Ahora, cuando mi sistema de creencia cambia, yo voy a tener la mejor familia. ¿Qué voy a terminar teniendo? Aunque tenga dificultades, mi sistema de creencia tiene que cambiar para que yo pueda recibir todo lo que estoy creyendo que voy a tener. El problema es cuando no creo que soy merecedor de tener cosas. Cuando estoy calculando con lo que gano, con lo que tengo, si es factible tener. ¿Cuántos quieren tener un 0 kilómetro? ¿Cuántos creen que lo pueden tener? ¿Lo van a tener? Porque mi sistema de creencia se basa para transformar mi vida. Esto lo utilizan mucho los humanistas, ¿no? Para que yo lo puedo lograr, pero ¿sabe qué? Es una ley espiritual. Le quiero decir que lo han copiado de la Biblia. Le quiero dar la noticia que todo lo que el humanismo dice lo ha sacado de las Escrituras, porque mi sistema de creencia no es que yo puedo por mí mismo, sino porque yo creo que Él me lo puede dar. Yo creo que Él puede utilizar medios del reino de los cielos, que no sé cómo lo hace. Por eso el tema del diezmo. Uno dice matemáticamente, si tengo 100 y le saco 10 y con 100 no me alcanza, ¿con 90 me va a alcanzar? Y ahí está la matemática del cielo. Me va a sobrar y voy a poder dar a otros. Pruébeme en esto, dice el Señor, si no abriré la ventana de los cielos y derramaré bendiciones, y no van a tener lugar donde almacenar todo lo que les voy a dar, y otras naciones van a decir, hey, estos verdaderamente tienen algo diferente. Leyes del reino. Es una ley del reino. Yo estoy decidido a creerle a todas las leyes. Hemos estado viendo con mi esposa todas estas leyes del DNU y en cuanto nos benefician algunas cuantas leyes. No quiero hacer política, simplemente estoy diciendo nada más, ¿no? Porque es el tema de la semana quizás. Para decir, che, ¿por qué la gente se opone a ser bendecido? Habrá intereses en el medio, habrá cuantas otras cosas, habrá mezquindades, pero cuando lo saco ahí nomás y me voy a las leyes del reino, yo quiero ser bendecido. ¿Ustedes, chicos? Obviamente que sí. Ahora, hay principios de la ley que yo tengo que aprender a manejar. Fíjense la mujer que tocó el manto de Jesús. ¿Cuál fue el proceso? Pensó, si yo tan solamente logro tocar el manto, digamos, esto no es para hacer una ley, che, hay que tocar el manto porque... No. La creencia de ella, la fe la puso en lo que ella creyó. Ella creyó que si yo tocaba el manto, pero es el manto nada más, voy a ser sana. Voy a ser sana. Pero el tema está en el manto o en la creencia. En la creencia. El manto está en la creencia. Porque creyó y le fue hecho conforme a lo que creyó. O sea, fíjense nosotros como creo que esta pastillita me va a hacer bien. Olvídate, te va a hacer bien, así no sirve para nada, ¿no? Tomaste el geniol y te vino bien para los huesos, qué sé yo, una cosa así. Pero le creíste a la pastilla.
Ahora fíjense si eso lo traspolamos y lo pasamos a nuestro Dios. Yo sé que el Señor me va a cuidar. Hey, ¿quién se puede meter en contra? ¿Saben por qué? Porque mi creencia como ley está puesta de que yo le creí a Él y Él me va a cuidar. Nadie me va a poder tocar. Ningún accidente va a venir a mi casa. Nadie va a poder entrar a mi casa si yo creo que Él está cuidando mi casa. Porque mi creencia se basa en que mueve la mano de Dios a favor de. Ley número 6. Son 30 como los... No, son mentiras. No, ese es el DNU, el otro. Lo que dices, si no comemos hasta la noche, todos podemos pasar todo el día acá. Yo tengo un hambre bárbaro, te cuento. Estamos comiendo, gracias. Ley número 6. Lo que dices, recibes. El poder de nuestras palabras. Qué ligado que va con lo otro, ¿no? Pero hay un proverbio, capítulo 18, verso 21. No es Santiago, es proverbio, estoy leyendo. ¿Qué dice? La muerte y la vida están en poder de tu lengua. ¿No le suena más a Santiago esto? ¿Sí? Pero lo está diciendo Salomón, fíjense. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama, comerá de sus frutos. El poder de la vida y de la muerte. ¿Sabe lo que pasa cuando usted está proclamando el nombre de Cristo Jesús? ¿Sabe lo que rompemos en el mundo espiritual cuando esa ley se pone de manifiesto? ¿Tiene idea? ¿Tiene idea cuando nosotros entendemos que tenemos peso en nuestra voz, peso de gloria, y nosotros nos disponemos a adorarle a Él? ¿Sabe las huestes espirituales de maldad que se rompen a consecuencia y las cadenas que se rompen a consecuencia de lo que yo estoy proclamando, porque estoy proclamando el nombre de Cristo Jesús? Pero yo tengo que entender que mi palabra tiene poder. ¿Sí? ¿Se acuerdan qué parecido a lo de antes? Todo se hará como creíste. Y lo que dices, recibes. Si yo me la paso diciendo que voy a estar enfermo, ¿qué voy a recibir? Porque tiene peso mi palabra. Entonces, no puede haber ninguna palabra ociosa que salga de nuestra boca sin que esté llevada a la obediencia de Cristo. Estamos hablando de una ley espiritual. Tengo que tener cuidado cuando yo comento algo de lo que ya vimos anteriormente, cuando yo juzgo. Por eso seré juzgado. ¿Por qué? Porque estoy soltando en mi boca un juicio. Entonces tengo que entender que todos los que somos cristianos y hemos sido transformados de muerte a vida a nivel espiritual, tenemos un peso de voz. Tenemos gloria en nuestra voz. Nuestra voz tiene autoridad en la tierra y en el cielo. Todo lo que atáramos en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatáramos en los cielos será desatado aquí en la tierra. ¿Cómo lo hago? Con la confesión, con el hablar. Si creyeres y confesares que Cristo Jesús es tu Señor, serás salvo. En la confesión, en el hablar. Dígame que ya lo sabemos esto. 7, y con esto termino. Tengo autoridad cuando estoy bajo autoridad. Es una ley. Fíjense lo que dice Mateo 8, del 8 al 9. Recién dijimos que Jesús le dijo al centurión: ve, porque lo que creíste te sea hecho. Pero fíjense en los versículos anteriores, el Señor le dijo al oficial: no soy digno que entres en mi casa, tan solo pronuncia la palabra, ahí va ligado con lo anterior, desde donde estás, y mi siervo se sanará. Lo sé porque estoy bajo autoridad de mis oficiales superiores y tengo autoridad sobre mis soldados. Solo tengo que decir vayan y ellos van, o vengan y ellos vienen. Y si les digo a mis esclavos hagan esto, lo hacen. Él tenía autoridad
¿Por qué? Porque él no renegaba de la autoridad que tenía por sobre él. Un principio de ley. Yo voy a tener autoridad. Y fíjense que le reconoce a alguien que le fue a pedir un favor al Señor. No era de los prosélitos, no era de los discípulos. Le fue a pedir que sanara a su siervo. ¿Se acuerdan el contexto? Y le dice, hey, pero no entres en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, pero sí decí la palabra, porque si decir, él reconoció que la palabra de Jesús tenía autoridad, tenía poder. Tan solamente decir la palabra, porque si decís la palabra, esa palabra viaja y hace conforme a mi fe. Pero ¿quién puede entender esto? ¿Quién sabe estar bajo autoridad? Qué difícil. Qué difícil es no renegar de nuestras autoridades. Qué difícil es no hablar mal de los gobernantes. Y no me diga, se lo merece. No, no. Qué difícil es poder aceptar cuando hay una autoridad que no estamos de acuerdo con lo que está dictando, someternos a la autoridad. Vayamos a lo espiritual. Qué difícil es estar bajo la autoridad de alguien que puede estar viendo en lo espiritual más que yo, que estoy debajo de. Esto es lo que le pasó al centurión. Hey, yo entiendo lo que estoy hablando, porque como yo estoy bajo autoridad de mis oficiales, yo le digo a mis soldados, vayan y hacen. Los que entienden el sistema militar saben que una orden no se cuestiona. Ni se te ocurra. Ni se te ocurra. El David sabe de lo que estoy hablando. Ni se te ocurra. ¿Por qué? Porque tiene rango de autoridad. Bueno, pero yo tengo 3 tiritas y él tiene 4. Tiene autoridad sobre tu vida. Y si yo no sé estar bajo la autoridad que el Señor puso en la congregación, si yo no sé estar bajo la autoridad del líder que el Señor puso, seguramente no voy a saber estar o no voy a poder estar en autoridad el día que el Señor me quiera poner autoridad. ¿Saben por qué? Porque esa materia me la llevé a marzo, no la rendí bien. Porque me pintó la rebeldía y esto no me lo banco. Cierro con esto y digo, Señor, danos sabiduría para saber qué celebramos hoy. ¿Qué estoy celebrando? Aquel que estableció las leyes espirituales. Aquel que es mucho más que un Jesús pobrecito que nació en un pesebre donde no tenía ni siquiera, ¿qué sería una maternidad? Ni un lugar digno donde nacer, sino que tuvo que ir a estar junto con los animales en un pesebre. Y el pesebre no es tan lindo como el que hacemos en casa o el que por ahí tenemos, que es todo limpito. No, piensen en los animales que estaban al lado de él. Y uno dice, uy, pero la asepsia de cuando nace no se contaminó, no sé si alcanzaron a barrer un poco el pesebre, pero ahí nació. El mismo que estableció las leyes en el cielo y en la tierra. Es de locos esto. Ese es el Jesús que nosotros en esta noche vamos a celebrar. Es decir, Señor, te queremos rendir un tributo. Te queremos dar gracias inmensamente porque dejaste establecida y regida nuestra vida entera, si entendemos que hemos salido de muerte a vida. Si la ley del pecado ya no tiene más opción en mi vida. ¿Cuántos pueden decir esto? La ley del pecado no tiene dominio sobre mí. Satanás no tiene autoridad sobre mi vida. Ahora, si hay alguien que todavía no tiene esta libertad, qué bueno que en este día pueda recibir a Cristo en su corazón. Es decir, Señor, te necesito porque necesito que mi espíritu tenga vida. Necesito ser reconciliado con el Padre. Este es el tiempo del año de la reconciliación con Dios. Para esta función está la iglesia, para reconciliar al hombre con Dios. Y qué bueno que nosotros en este día que estamos celebrando
Lo podemos hacer con inteligencia, con sabiduría, de decir, ¿qué estoy celebrando? Aquel, el único que puede darle vida a mi espíritu. Paso a tener vida espiritual cuando tengo a Cristo en mi corazón. Si lo pudiste entender y querés tomar esa decisión, si nos estás viendo por las redes, qué lindo que puedas abrir tu corazón y decirle, Señor, quiero estar con vida espiritual. Quiero aprender a moverme en ese nivel de revelación de las leyes tuyas aplicadas a mi vida y vivir en victoria, de gloria en gloria, que mi pensamiento cambie, pero no porque hago esfuerzo, porque espiritualmente hay un generador que me lleva a cambiar mi pensamiento. No que me estoy esforzando en amar al que no me quiere, sino que como tengo la fuerza espiritual del amor dentro mío, puedo amar con el amor que Él me da. Y puedo hacer que 1 Corintios capítulo 13, todo lo que está hablando del amor, no sea una cosa hipotética, sino que yo lo pueda practicar. Todo lo cree, todo lo espera, el amor es sufrido, es benigno, es misericordioso. Nunca deja de ser. Pero si estoy contando con el generador del amor que está dentro mío. Porque si es con el esfuerzo humano, en la primera decepción que tengo, se me terminó. La primera vez que soy frustrado, quedé en el camino. Pero ¿saben qué? Teniendo la autoridad de Cristo y las leyes de Cristo en mi vida, yo tengo autoridad para que mi palabra tenga peso de ley. Para que mi creencia mueva la mano de Dios. Creí, por lo cual hablé. Primero está el creer. Y cuando hable, esa palabra va a tener la potencia del respaldo del haber creído. ¿Saben por qué? Porque es ley espiritual. Señor, este DNU espiritual que en esta mañana estamos viendo, queremos pedirte que se haga realidad en nuestra vida. Señor, hoy celebramos tu nacimiento. Señor, decidimos celebrar. Te damos gracias por la abundancia de tu poder. Te damos gracias porque nos has nutrido de tanta cantidad de cosas hermosas para poder dar, para poder bendecir. Señor, queremos bendecir a aquellos que sufren en este día, a aquellos que están solos. Señor, aprender a dar. Más bienaventurado es dar que recibir, dice tu palabra. Señor, creemos en esto. Señor, que al dar, Señor, en la medida que demos sea la medida que vamos a recibir. Señor, que lo podamos experimentar así como experimentamos, oh Dios, tu amor, así como experimentamos, oh Dios, las bendiciones que vienen del cielo, así como experimentamos que cuando diezmamos recibimos. Señor, que en esta mañana podamos experimentar tus leyes, que realmente este sea un tiempo donde tu gloria se pueda mover con libertad. Señor, entiendo lo que estoy celebrando. Señor, traigo memoria, Señor, quién sos. Por eso te bendigo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.